daño moral es un concepto dentro de la valoración del daño un poco novedoso en nuestra jurisprudencia. Tenemos dos tipos de daños a efectos de poder determinar cuánto de responsabilidad civil en un procedimiento debe el condenado abonar a la parte contraria. Tenemos el concepto del daño material o daño personal. Daño material cuando es sobre una cosa y daño personal cuando es contra una mano, un esguince, una rotura de pierna, sobre la persona. Y luego tenemos el otro concepto, un poco desconocido, que es el daño moral. El daño moral es la zozobra, el coste en tu calidad de vida como consecuencia de la acción judicial que vienes a reclamar. El daño moral lo valora el juez, que es lo que dice nuestra jurisprudencia. Es el juez a quien le corresponde determinar la cantidad económica que debe compensarse como consecuencia del daño moral. Y muchas veces el juez, bueno, pues lo hace a mano alzada, estableciendo una cuantía en base a los hechos y que normalmente pues suele ser una cantidad que suele rondar los 500 euros, 300, 500, depende un poco del caso, pero realmente suele ser a efectos jurisprudenciales la cantidad a mano alzada que viene a resolver. Pero ¿qué ocurre cuando queremos evidentemente reclamar más cantidad? Porque podemos reclamar desde, según la Ley de Seguridad Vial, 1.500 hasta 15.000 euros. Es que tenemos mucho margen para poder reclamar como daño moral, porque claro, ahora que se habla tanto respecto de la salud mental, etcétera, los procedimientos judiciales no solamente hay que valorar los efectos de daño material, porque resulta que el coche ya no circula como circulaba, o resulta que la casa tiene una humedad, etcétera, o que se me ha roto la pierna y he estado no sé cuánto tiempo de baja, sino también evidentemente eso en mi calidad de vida, en mi daño moral, en mi vida a partir de ese momento, cómo va a producir y ese coste, cómo se va a valorar. Para ello, desde Vilches Abogados, solemos recurrir al gabinete TS forense que nos efectúa como especialistas en valoración del daño moral una pericial para poder determinar en base a los hechos y en base al coste en la pérdida de calidad de vida de ese afectado concreto, el importe concreto para que el juez, con esa prueba, pueda valorar el daño moral en un importe superior o mucho más superior que el que jurisprudencialmente se viene a otorgar de 300 o 500 euros. Mar Pérez, desde ese gabinete forense, vosotros como especialistas en daño moral, ¿recomendáis reclamar en los procedimientos judiciales, tanto civiles como penales, cuando ha habido un coste en la pérdida de calidad de vida? Sin duda, sin ninguna duda. Vamos a ver, como bien has comentado, el daño moral es algo que en España todavía es como muy novedoso, Sí. no es reconocido. No somos Estados Unidos, desde luego. Es cierto, pero es importantísimo, es que estamos hablando del quebranto de las personas, de ¿no? la salud mental, algo sí, que está tan de moda ahora. Sí, del sufrimiento, ¿no? De un antes y un después de algún hecho concreto, que pueden ser diferentes y en diferentes circunstancias. O sea, estamos hablando de daños al honor, estamos hablando de negligencias médicas, de accidentes de tráfico. Que además se pueden reclamar en muchos tipos de procedimientos, no tiene por qué ser uno concreto, puede ser penal, puede ser civil. Es que hay muchos momentos que afectan a la vida de las personas, ¿no? Entonces, lo que se trata del daño moral es mirar esas dos dimensiones. Uno, ese daño moral, que diríamos que es la parte más ética, ¿no? de las personas, y luego ese daño psicológico, que sería una lesión o una secuela que habría que verificar. Pero es muy importante. ¿Por qué? Porque afecta al desarrollo de las personas, tanto personal como laboralmente. O sea, el desarrollo de las personas, estamos hablando de tu vida, de tu ocio, del goce, de la vida plena, ¿no? Que va a afectar además en el resto de tu vida, porque ese hito lo vas a tener en tu vida registrado. Que es ahí donde luego hablamos de una lesión o de una secuela, ¿no? Que es lesión y secuela, pues tiene su diferencia. Secuela es cuando ya permanece en el tiempo y ya se ha quedado ahí y bueno, pues la gente coge miedos, fobias,
Vosotros, por para comentar. poder efectuar esa valoración del daño, ¿cómo se produce esos informes? ¿Cómo los realizáis para poder determinar al final una cantidad concreta a reclamar judicialmente? Bien, lo que hacemos tangible lo intangible, ¿no? O sea, y al final... Es que eso es lo complicado de esto. Sí, sí, la Porque calidad... sabemos lo que vale un coche, lo que vale una casa, lo que Eso vale es. una humedad, porque viene un perito y te dice, no, es que reparar este techo son Sí, 50.000, sí, pero porque es ¿cuánto algo vale material. mi sufrimiento? Mi Eso sufrimiento es. psicológico, ¿cuánto vale? Eso es muy Bien, complicado. pues se trata de ponderarlo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se hace una diferencia bastante exhaustiva de no antes y después y la causalidad que tiene ese hecho en esa persona, aparte que la metodología aquí es una cosa importantísima. ¿Qué métodos se utilizan? ¿Qué instrumentos? ¿Qué Claro, herramientas? claro. Que tienen que ser fiables, empíricas y científicamente probadas que lo existen. Claro. Que quizás España no está tan acostumbrada, pero fuera de España pues está ya muy avanzada en este tema. El adelantarlo con un tanto alzado es algo muy arriesgado. Nosotras hemos llevado casos que la calidad de vida se ha valorado en 150.000, o sea, en importes estamos hablando bastante altos. Y se trata de ponderarlo. Para mí específicamente me gusta mucho unificarlo y fusionarlo con la estadística, porque al fin Correcto. una investigación como cualquiera que se haga en sociología, la sociología no es tangible nunca, ¿no? Y sí que se investiga y se pondera, ¿no? De forma científica. Pues esto es igual, lo vamos a ponderar y vamos a sacar de forma empírica esos datos. Efectivamente, es decir, existen técnicas empíricas, científicamente demostradas, que con una serie de entrevistas, de test, etcétera, pueden determinar cuál es el daño concreto y de ahí el valorarlo. Y de ahí conseguir que el juez determine esa valoración. Que el juez no tiene por qué determinar que la valoración es exactamente la que dice el perito. No tiene por qué decir, no, es que la valoración que dice el perito son 20.000. Pero puede ser que diga 10.000, porque ya le estás dando instrumentos, ya le estás dando razones para que él, que tiene la responsabilidad del juez de determinar cuánto vale ese daño, lo determine. Recordemos que en otros procedimientos judiciales, como puede ser el procedimiento civil o penal, en los que se determina cuánto vale la pierna que me han amputado como consecuencia, en el caso penal, de un corte o de un disparo, eso viene por unas tablas y el juez no tiene responsabilidad. ¿Cuánto vale? Eso vale una pierna, que lo dice una ley. O, por ejemplo, en un procedimiento civil, ¿cuánto vale una humedad? Pues viene un perito y te determina el perito, un perito judicial o un perito de parte, y te dice, mira, pues es que sustituir esta pared o poner el aislamiento cuesta esto. Y el juez lo que determina es si ha quedado perfectamente acreditado o no. Pero es que en la pericial de daños morales y en la valoración del daño moral es a criterio judicial. Y por tanto tenemos que darle instrumentos al juez para que determine la valoración. Y de ahí la importancia de un equipo especialista en daños morales que pueda hacer ese trabajo. Muchas gracias, Mar. Gracias, Manuel.